información, ¿verdad? Y luego voy a empezar a compartirles la pantalla. Perfecto. Entonces aquí, bueno, sí dice incertidumbre y cifras significativas, estimación y órdenes de magnitud, que en realidad eso no lo miramos en la pizarra, se lo voy a mencionar si queda un poquito de tiempo al final de la clase, pero es pueden hacer la lectura ustedes en el libro. Y por último, vectores en general, que lo que se mira es suma y resta, componentes, que es un vector unitario, y los productos que hay de los vectores. Entonces yo tengo acá el libro, ¿verdad? Abierto. Hizo una consulta el compañero, ¿verdad? Acerca de la edición. Y repito, ¿verdad? La edición, yo doy el número de edición que nos dicen acá, pero la verdad es que cualquier libro de física les puede ayudar. O sea, si ustedes leen esta ya es física, digamos, bueno, es muy clásico, ¿verdad? Ya está escrito, digamos, en piedra. O sea, si ustedes van a leer las leyes de Newton en la edición 12, en la edición 13 o en otro libro, son las mismas leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, para estudiar en cuanto a conceptos, les puede ayudar cualquier libro. O sea, la edición 12 está bien. Ahora, ¿a qué me referí yo con los ejercicios? Voy a ir a cualquier lado de ejercicios. Aquí, digamos. Por ejemplo, digamos que yo dejo este 7.9 como tarea. Entonces, este 7.9, que es este ejercicio que tiene como ese semitazón, o sea, esa semiesfera, ¿verdad? Ese es el ejercicio 7.9 de la edición 13. No necesariamente va a ser el mismo en la edición 12. Por ejemplo, puede que la edición 12 no tenga este ejercicio 7.7. Entonces, ¿qué pasa? El 7.8 pasa a ser el 7.7 y el 7.9 pasaría a ser el 7.8. Entonces ese es el único detalle, ¿verdad? Que en el momento de dejar una tarea, pues deberían de simplemente asegurarse de que los ejercicios son los mismos que se expresan en esta edición, porque, o sea, yo voy a dejar los ejercicios con respecto a esta edición. Bueno, otra cosa, esto pues lo consulté para ver cuál era su opinión, ¿verdad? Bueno, en algunas cosas me gusta tener la opinión por parte de ustedes, porque al final la clase que doy, pues es hacia ustedes, entonces ustedes tienen digamos, cierto poder de decisión en, en cómo quieren que se desarrolle la clase. Entonces voy a ir acá al campus, ¿verdad? Yo el campus lo he estado modificando un poco, ¿verdad? Como les dije, estos son los avisos generales, ¿verdad? La información general del curso, donde aquí ya están la programación del curso. También está este enlace a permanente, que si no me equivoco debería de ser el mismo enlace que yo les comparto, ¿verdad? Ustedes están viendo la pantalla, entonces si yo me voy acá y le doy invitación, yo lo estoy compartiendo todos los días, pero ahí ya está y se supone que es el mismo, porque incluso si yo me voy a la sección de calendario, ya debería de estar programada todos los días, si se fijan, ¿verdad? Claro, si un día no va a haber clase, yo les aviso y simplemente no nos conectamos, ¿verdad? Entonces eso va a estar siempre acá. Después está lo dividí por unidades. Voy a ver cómo se mira si dentro de las unidades introduzco los capítulos para que haya un poquito más de orden. Pero bueno, en general, aquí en esta pestaña va a estar todo lo de la unidad 1. Entonces, aquí si se fijan, sale unidad 1, videos de la primera unidad y aquí les doy una pequeña explicación. Si me voy acá al enlace, es la lista de reproducción de las clases que ya hemos tenido. Entonces, cuando yo subo el video en la noche, automáticamente después le doy agregar a la lista. Entonces, esta lista se va a ir agregando y ya está el enlace, digamos, de forma permanente acá. O sea, ustedes se meten acá y van a entrar a la lista de reproducción y la lista de reproducción se va a ir actualizando conforme yo vaya subiendo los videos. Había subido la pizarra del capítulo 0, puse, que es la pizarra donde yo me presenté. Y anteriormente yo las había hecho por capítulo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el detalle, verdad? Que en efecto, pues tal vez recibí alguna de las retroalimentaciones y sí estoy consciente que tal vez a veces termino un capítulo y no comparto la pizarra de inmediato, digamos. O sea, se me acumulan algunas otras cosas que hacer, entonces se me va. Entonces, por eso hice la consulta. ¿Quieren que se les comparte el material? ¿Lo quieren semanalmente? ¿Lo quieren
diario o lo quieren por capítulo. Y la decisión que ganó, no sé si ustedes pueden ver en el Telegram, pero la decisión que ganó fue diario. Entonces, van a ser bastantes de estas publicaciones de las pizarras, ¿verdad? Porque van a ser pues, diarias. Pero eso se va a abultar bastante el campus con bastantes publicaciones. Pero esa fue la decisión que ustedes tuvieron. Entonces, al final de la clase, tipo 9 o 10, yo voy a imprimir lo que es la pizarra, ¿verdad? O sea, de aquí le doy print, ¿verdad? Y entonces se imprime un PDF y luego lo voy a subir, ¿ok? Ahora, con respecto a las pizarras, solo les voy a mostrar algo. Es justamente lo que desarrollamos en clase. Ahora, ¿qué detalle puedo decirle yo a ustedes sobre esta información? Es que voy a ver si se puede, pero creo que no. La aplicación en sí no me dice dónde es el corte de página, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo como allá es continua, yo sigo y sigo y sigo, y aquí, por ejemplo, se ve cortado. No se corta la información, porque si se fijan, aquí está la flecha, teoría, y aquí vuelven a dibujar lo último. Pero definitivamente que en estos saltos de página hay un poquito de cuestiones como esta, ¿verdad? Se pueden fijar acá, se vio cortado, hubiera sido mejor empezar más allá. Voy a ver si hay alguna opción que le pueda poner al OneNote para que me demuestre dónde se hacen los saltos de página y así evitar que se corte. Pero si no, eso sería el único detalle que les podría dar yo de los PDF, ¿verdad? Que al final no, por los momentos no salen perfectos por eso. O sea, la aplicación, si se fijan ustedes, es continua y no tiene ninguna muestra de dónde son los cambios de página. Tal vez en aquí hay alguna opción, debe de haber alguna opción, ok, en la que se pueda mostrar. Eh, y bueno, eso es lo que les quería mencionar al inicio de la clase, ¿verdad? O sea, ya imprimí esta, ya se las compartí. Y vamos a empezar con a donde nos quedamos ayer, ¿verdad? Que era, bueno, incertidumbre y cifras significativas, pero en específico vamos a empezar con cifras significativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son cifras significativas? Es un concepto algo, digamos, complicado de comprender, o sea, pero la definición que se les puede dar es el número de cifras usualmente, no voy a decir en un número, obviamente, sino en una medición, porque eso es importante, ¿verdad? En una medición que aportan información, ¿verdad? No creo que con la definición quede algo claro, ¿verdad? Pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces voy a poner algunos números, unos cuatro, sí, unos cuatro números. Vamos a ponerle unidades solo porque son mediciones, ¿verdad? A esto le vamos a poner metros. Y vamos a poner déjenme ver si se me ocurre algo extra. Voy a poner otro decimal solo porque sí.
¿Ok? Entonces, ¿qué son cifras significativas? Perdón. Entonces me dice, son el número de cifras en una medición, o sea, tiene que ser una medición para que tenga sentido, que me aportan algún tipo de información útil. Usualmente eso yo lo amarro o lo relaciono con lo que es error o incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo que me dan información útil? Bueno, en este caso, ya, como ustedes deberían de saber, los ceros hacia la izquierda, y bueno, y estos primeros ceros, ¿verdad? Todos estos primeros ceros no son significativos, ¿verdad? Las cifras significativas empiezan desde que comienza el primer dígito, después del punto decimal, el primer dígito, en caso de que sea 0 punto algo, ¿verdad? Que sea distinto de 0. Y luego cada cifra después de esta es significativa. Así se catalogan. Entonces, este es un número, a pesar de que tiene 0.00312, o sea, a pesar de que tiene 6 cifras totales, solo las últimas 3 son significativas. Solo esas importan, solo esas dan información. Porque en cuanto a la medición, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, los ceros que están hacia la izquierda del punto decimal no importa porque no midió. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, no medí. Cero es que no, o sea, aunque yo medí algo, ahí, antes del decimal, digamos, aquí no había nada, era un cero. Este es un cero, todavía no es nada, no he comenzado, si yo tengo un reloj y simplemente mido con esta precisión, se fijan, es cero, cero, no hay nada, ¿verdad? Todavía. Y luego tengo 3, 2, empiezo a medir, digamos, empiezo a medir en este caso desde esta cifra. Ya aquí comencé a medir y a partir de eso comencé, o sea, hay 0.00312 segundos, ¿verdad? Entonces esas últimas 3 cifras son significativas. Abajo tengo un número que es similar, ¿verdad? Bajo ese mismo concepto, ustedes dirían, ¿desde dónde empiezo a contar en ese 0.00314 las cifras significativas? Desde acá, porque ahí empieza la primera cifra distinta de 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cifras son significativas? 1, 2, 3, 4. Todas estas, incluyendo el último cero que está a la derecha, que está después de que empezamos a contar las cifras significativas, todas esas cifras son significativas. Ahora, si yo les pregunto en cuanto a un número, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Me van a decir que ninguna, porque, o sea, 0.0314 y 314.0 son el mismo número. En efecto, si hablamos como número, son lo mismo. Pero si yo hablo en términos de medición, este número de acá significa algo. Cuando a mí me incluyen ese cero, digamos, por eso se le pone unidades, ¿verdad? Son mediciones. Cuando se le incluye esos ceros después de, o sea, al final, si están incluidos, ¿qué es lo que significa? Significa que a pesar de que aquí se midió un cero, ¿verdad? Esa cifra o el aparato con el que yo estoy midiendo tiene la capacidad de medir esa cifra. Entonces, digamos, si yo tengo un cronómetro y yo mido, digamos, con este reloj, el próximo número que este reloj me pudiera dar sería 0.315, porque mide hasta ese grado de precisión. Pero este tiene incluido esta cifra. Es significativa, ¿por qué? Porque cuando en experimentación yo digo, yo pongo esa cifra, lo que termina significando es que esta, en realidad, ¿cuál sería el próximo número? Está sucediendo lo mismo que les dije ayer, ¿verdad? Entonces, ya lo reinicié. En cuanto a lo que es el próximo número posible que puede medir esta, esto sería un 1, ¿verdad?
O sea, este reloj tiene un grado de precisión hasta esta cifra. Y este de acá no puede medir esa cifra. Más adelante, cuando miremos errores e incertidumbres, vamos a llegar a eso y van a ver más la importancia de por qué trabajamos con o le damos importancia a las cifras significativas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo tres números que en esencia son los mismos. ¿Ok? 5.100 metros. 5.100 metros. Ok, 5.100 metros. Como el primer número es distinto de cero, desde ahí empiezan a contar, ¿verdad? Las cifras significativas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Ok, 4 cifras significativas. Y la persona que reporta su respuesta de esa forma, 5.100 metros, lo que nos quiere decir al final es que él puede medir 5.101, 5.102, 5.103 en un grado de magnitud de 1 metro en 1 metro. Ahora, esta persona reportó el mismo número, 5.100 metros, pero con otra unidad, 5.10 kilómetros. Entonces, si yo miro ese número en cuestión de cifras significativas, 1, 2, 3, tiene 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, lo que me está diciendo es que ella puede medir 5.11 kilómetros, 5.12 kilómetros, pero se fijan que falta la última cifra. O sea, ¿qué es lo que, si yo paso esta cantidad a metros, qué es lo que me quiere decir ese número? Que esta persona solo podía medir, eh, de 10 en 10, ¿verdad? Porque esta es la última cifra que puede medir y si hacemos la conversión, esos son 10 metros, ¿verdad? 0.01 kilómetros son 10 metros. Entonces, lo que me está diciendo ahí es, ok, solo puede medir de 10 en 10. Si yo lo transformo a metros, son los mismos 5.100. Pero la diferencia entre este número y este número es que este número me está diciendo a mí, esta persona puede medir de metro en metro. Y este número me está diciendo a mí, esta persona solo puede medir de 10 en 10. ¿Ok? Y por último, yo tengo esta que es 5.1 por 10 a la 3. Está en notación científica, metro, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre 5.1 por 10 a la 3 metros y 5.100 metros? Que esta solo se toma en cuenta las del primer número. O sea, el por 10 a la 3 no se toma en cuenta, obviamente, para lo de cifras significativas. Esta solo tiene dos cifras significativas. Eso quiere decir que lo mínimo que podía medir esta persona era 1.1 por 10 a la 3, o sea, 100 metros. O sea, si esta persona está midiendo distancias, él me puede decir que son 5.000, 5.100, 5.200. Entonces, las tres mediciones son el mismo número, pero por la cantidad de cifras significativas que tienen, me dan el grado de precisión con el cual se está midiendo. No sé si quedó claro ese concepto, muchachos. Sí, quedó claro, licenciado. Y bueno, solo agregué un último número porque había puesto, gracias, había puesto números decimales que empezaban en 0. Obviamente, si aquí hay un número distinto de 0, entonces desde aquí empiezan a contar las cifras significativas, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas siguen contando porque están hacia la derecha. Entonces, esta tendría 6 cifras significativas, ¿verdad? Y aquí entre las cifras, entre comillas, nos dan o nos indican el grado de precisión con el cual se puede medir. ¿Ok?
sea, no es lo mismo decir yo tengo 100 metros a yo tengo 1 por 10 a la 2 metros, ¿verdad? En cuanto a la precisión de las mediciones son, aunque el número es el mismo, son diferentes precisiones. Eso yo se los explico así para que tengan una idea de cuál es el significado, en este caso, de las cifras significativas. Para cuestión de la clase, en la parte teórica, nosotros no hacemos mediciones, ¿verdad? No agarro yo una regla y hago mi medición. Entonces, lo que nos va a importar en sí de las cifras significativas en la clase, en la parte teórica, va a ser las operaciones, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en sí, las cifras significativas y los errores e incertidumbres, que es lo que viene, eso va más de la mano con la parte de laboratorio, porque en laboratorio sí hacen mediciones, ¿verdad? Si estuvieran en presencial, ustedes irían, agarran una balanza y ustedes tienen que interpretar qué es lo que está midiendo esa balanza, cuántos kilogramos está pesando esa pesa, ¿verdad? Entonces, ahí sí importa cómo reportan ustedes las respuestas. Y aquí por eso traigo, para que entiendan, al final error e incertidumbre. De nuevo, si nos vamos a ir muy detallado en cuanto a la definición específica de qué es un error o una incertidumbre, bueno, puedo sacar aquí, vamos a ver. Puedo ver la programación didáctica, yo creo, ¿ok? Que en cuanto a los laboratorios, el primero debería de ser ese, ¿verdad? Introducción a los errores experimentales. Entonces, como les digo, esto lo van a ver de lleno ya del 7 al 12 de febrero en su laboratorio. ¿Ok? Lick, yo tengo una consulta. Dígame. Creo que es la misma que me estoy haciendo yo, pero dígame. No, es sobre la precisión de los números, o sea, de las medidas. Sí. ¿Cuándo un número es más preciso? O sea, ¿cuando tiene menos ceros o más? En sí, de ceros, no pensemos en los ceros, pero pensemos en, bueno, es que precisión, todas esas tres palabras, precisión, error e incertidumbre, ustedes las van a ver en el laboratorio. Pero bueno, vamos a hablar. Yo aquí puse grado de precisión, pero tal vez podría decir error con el que se puede medir. Eso lo van a ver con más detalle en el laboratorio, como les digo. Pero vamos a ver. Sí, creo que la palabra correcta aquí sería error. Pero se lo voy a explicar de manera rápida, ¿verdad? ¿Cuál es una mejor medición? No tiene que ver en sí con los ceros, sino sí con el número de, digamos, de cifras significativas que yo puedo reportar. Y por eso, más o menos por eso tengo yo aquí la regla. ¿Ok? Para que hagamos un ejemplo y que miren ustedes cuál es la diferencia. Yo usé la palabra precisión, pero creo que precisión, exactitud, todo eso que tiene que ver con mediciones en laboratorio deberían de definírselo bien ahí, pero yo les puedo dar una pequeña explicación, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte de errores e incertidumbres y creo que ahí le voy a quitar su duda. Yo tengo este lápiz y digamos que en el laboratorio ustedes ocupan por X o Y razón medir cuánto es la longitud de ese lápiz. Yo tengo esta regla. ¿Ok? Así como la tengo dibujada, esa regla, ¿verdad? ¿Cuánto mide el lápiz? Les pregunto yo. A la que me hizo la pregunta, no sé quién fue. ¿Cuánto diría usted que mide ese lápiz que yo tengo acá? Yo voy a reportar la respuesta. Como 5.8, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta, entonces sería como 6.8, dice usted. Si se fijan, lo voy a poner acá, ¿verdad? Esta es la rayita del 2, esta es la rayita del 3, esta es la rayita del 4, esta es la rayita del 5, esta es la del 6, y como por acá cae, digamos,
tal vez como por acá cae la medición. Entonces, usted dice que como 6 punto, ¿cuánto? 6.5. Ok, 6.5 centímetros. ¿Algún otro compañero mira que mida diferente el lápiz? Porque al final de eso se tratan las mediciones, ¿verdad? Tal vez usted mira 6.5, pero otra persona va a ver 6. Qué sé yo, 6, 6.4. Hay alguien que 6.6. mire 6.6, dice el otro compañero. Con esto ya es suficiente y les voy a hablar acerca más o menos de lo que usted está hablando, ¿verdad? O de su pregunta. Las dos respuestas, aunque eso es lo que yo lo hago así de extremo para que se entienda. Yo voy a decir, las dos respuestas están equivocadas. Claro, ¿va? Nosotros sabemos que este lápiz mide entre 6 y 7. Pero ¿de dónde sacó usted el punto 5 y de dónde sacó el compañero el punto 6? Si la regla, esta regla que yo dibujé, lo mínimo que mide es 1 centímetro. Yo no miro las rayitas intermedias aquí para saber qué es 6.5 o qué es 6.7. ¿Ok? Es bien, les estoy diciendo, esta es una mala regla porque tiene un error. ¿Ok? Cuando hablo de error, es eso. ¿Qué es la mínima medición que puedo dar? Y esta regla, lo mínimo que puede medir es 1 centímetro. Si yo mido algo que está en medio de 1 y 2, no hay forma certera, ¿ok? En la cual yo le diga es 6.5 o es 6.6. ¿Cómo le puedo decir yo que usted está correcta o que él está correcto? No hay forma, ¿verdad? Porque la regla no me lo indica. Entonces, lo correcto, aunque se mire bien tonto, ¿verdad? Pero lo correcto en cuanto a mediciones, cuando yo tengo esto, es decir, ok, la regla, ve, el lápiz mide 6 centímetros o el lápiz mide 7 centímetros. ¿Por qué? Porque la regla lo mínimo que me va a medir es 6 o 7. ¿Ok? Eso es por el grado digamos, de error instrumentales, creo que es el que le dicen, que es la palabra que yo utilicé como precisión, aunque en realidad precisión es otro, en el laboratorio es otro concepto, pero lo mínimo que puede medir la regla es de 1 centímetro en 1 centímetro. Entonces, literalmente, si yo les pongo esa regla, ustedes tendrían que decir 6 o 7. Ahora, ustedes me van a decir, sí, pero es que definitivamente que yo sé por dónde miro ese lápiz que no mide ni 6 ni mide 7. Yo sé que mide un número entre 6 o 7 y están en lo correcto. Y ahí entra la incertidumbre, que la incertidumbre tiene una parte como el error experimental. En este caso, como solo hicimos una medición, eso después lo van a ver en el laboratorio, ¿verdad? La incertidumbre va a ser directamente el error del instrumento, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que puede medir la regla? Dijimos, solo puede medir de 1 centímetro en 1 centímetro. Entonces, el error instrumental de la regla es 1 centímetro. O sea que la medición como tal no es 6. No, las mediciones no son finales porque los aparatos de medición que nosotros tenemos no son perfectos. Ninguno de los aparatos de medición van a ser perfectos, ¿verdad? Entonces, para reportar en un laboratorio una medición, yo lo debería de reportar así, más menos 1 y la unidad, centímetro. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? La primera persona que haya dicho 6 dice, ok, yo sé que ese lápiz mide, ok, yo sé que es 6, pero el grado de incertidumbre, o sea, el rango en el cual yo sé que está la respuesta correcta va a ser esta. Y esta es mi medición. Y aquí me están diciendo, ok, está cercano a 6, pero es un número entre 5 y 6, por decirles así. Esto de aquí sería la incertidumbre. Esto viene, en este caso, del error instrumental. ¿Cómo hacemos nosotros que la incertidumbre baje? Bueno, después en el laboratorio ustedes no vienen y si yo quiero medir una longitud o un peso, yo no lo mido una sola vez, lo mido 5 veces y después saco un promedio y a partir de eso vienen
errores que son experimentales, ¿ok? De repetir varias veces las mediciones, y errores que son instrumentales, que vienen de las imperfecciones de los instrumentos. Y entre esos dos nosotros calculamos lo que es una incertidumbre. Entonces nosotros las mediciones, ustedes en laboratorio las van a considerar como un valor central, ¿ok? Un valor central más menos una incertidumbre experimental, ¿verdad? Que viene de los errores experimentales. No todas las personas miden igual. Y los errores instrumentales. No todos los aparatos no son perfectos. Tienen un límite de lo mínimo que pueden medir. Y de ahí viene esto, ¿verdad? Ahora, si ustedes me dicen qué medición es más precisa, digamos, bueno, antes que todo voy a poner la otra persona, entonces su respuesta sería más o menos 1 centímetro. Entonces la otra persona me está diciendo, no, la regla está en un número entre esto, perdón, la regla del lápiz. Y podemos ver que ambos están en lo correcto, ¿verdad? O sea, la persona de rojo me dice, el lápiz mide un número entre 5 y 7. Y es cierto. La persona naranja me dice, no, mide entre 6 y 8. Y también es cierto, ¿ok? La respuesta está dentro de esos rangos. Entonces, ¿cómo bajamos nosotros esa incertidumbre? Como les digo, con distintos métodos, ¿verdad? Ahora, si hablamos de un instrumento, o sea, de una regla, y me preguntan cuál es más preciso como tal, esta regla es bien imprecisa. ¿Por qué? Porque solo puede medir de 1 centímetro en 1 centímetro. Entonces yo tengo que dar las respuestas como 6 centímetros o 7 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si la regla tuviera marcas de medio centímetro? Digamos que está aquí, 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 aquí. Digamos que está acá. Solo sé que no se mira así, pero digamos que está ahí. Pero ahora la medición sería un poco más precisa, porque ustedes podrían decir, ok, son 6.5 y el error instrumental es de 0.5 centímetros. Entonces, ¿qué regla sería más precisa? ¿La que tenía antes, que solo me marcaba de 1 centímetro en 1 centímetro, o la que tengo ahora, que me marca cada medio centímetro? La que tengo ahora. ¿Por qué? Porque tiene más cifras, o sea, mide, digamos, o tiene, la medición tendría más cifras significativas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos reglas, una regla me mide así, otra regla me mide así y otra me mide así. ¿Cuál es la más precisa? Esta. ¿Por qué? Porque esta me puede medir hasta este grado de exactitud, hasta esta cifra. Entonces, la que tiene más cifras significativas, ¿verdad? Al final, siempre y cuando estén en las mismas unidades, ¿verdad? La que tiene más cifras significativas va a ser el aparato más preciso. Y por eso, en cuanto a experimentación, eso es lo que nos importa a nosotros de las cifras significativas. ¿Alguna consulta, muchachos? Todo claro, Lick. Ok, esto, gracias. Esto es o relacionado con lo que es el laboratorio. ¿Ok? Pero conmigo van a tener la parte teórica, o tenemos la parte teórica. Entonces, ¿qué nos importan las cifras significativas a nosotros? Bueno, le voy a ser sincero, no soy súper estricto de que miro cada paso que hacen en el sentido de que conserve todas las cifras significativas, pero deberían. ¿Por qué? Digamos que ustedes vienen y hacen un procedimiento y dicen, profesor, a mí me dio la respuesta 2.1, pero a usted le da 2.8. Está bien cerquita porque es 2.1, pero yo creo que por el redondeo, a mí me quedó como 2.1 y este como 2.8. Estoy exagerando los números, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes trabajan, ¿ok? Cada procedimiento con las reglas debidas, entonces, si ustedes trabajan con las cifras significativas correctas, al final la respuesta debería de quedar más cercana
que digamos en este caso que lo que el libro nos pone como respuesta o que lo que yo doy como respuesta. Claro, nosotros por hacer las cosas rápido, usualmente metemos todo en la calculadora de un solo y ponemos la respuesta y redondeamos al número de cifras que nosotros, digamos, se nos dé la gana, sin seguir las reglas. Pero lo correcto es que para las operaciones utilicemos estas reglas. Miren, cuando hay una multiplicación o una división, dice cuando tenemos dos o más números multiplicando y o dividiendo, se presenta el resultado redondeando al menor número de cifras significativas. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 0.6872 y tengo 1.93. ¿Ok? Digamos que esto es A y esto es B. Y yo quiero saber cuánto es C, que es A por B. Entonces ustedes obviamente se van a la calculadora. ¿Ok? Tengo esta aplicación porque me gusta. Muchas veces los errores que se cometen son en la calculadora, ¿verdad? Entonces a mí me gusta venir y poner la calculadora acá para que miremos. Esta es una simple multiplicación, entonces no va a ser difícil, ¿verdad? Entonces yo digo punto 6872 por 1.93. Entonces la respuesta, literalmente, la calculadora me dice 1.326296. Si reportan esa respuesta, en realidad yo podría poner la mala, pero no soy tan cara de tubo, digamos, ahí que no usaron las cifras. Pero sí, o sea, nadie va a poner todas las cifras decimales. ¿Cuál es la regla correcta? Cuando hay una multiplicación o una división. Aquí dice, ok, ¿cuántas cifras tiene A? A tiene 4 cifras significativas. ¿Cuántas cifras tiene B? B tiene 3 cifras significativas. Entonces, la respuesta final yo la tengo que redondear a ¿cuántas cifras significativas? A 3 cifras significativas, porque es el menor número de cifras significativas. Lo que significa que en realidad C yo lo tengo que reportar como 1.32. Ah, bueno, pero aquí dice redondear, ¿verdad? Y aquí viene la regla de redondeo que vamos a utilizar en la clase. Yo tengo que redondear a 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces yo tengo 1.32. Yo voy a redondear hasta esta cifra. Esto es lo que yo voy a reportar. Entonces recuerden, ¿cómo sé yo si se redondea este número hacia arriba o hacia abajo? Ya deberían de saberlo, ¿verdad? Pero si el siguiente número es 5 o mayor, redondeo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo 1.32, pero el siguiente número, ¿verdad? Es 6. Entonces, en realidad, la respuesta es 1.33. Y si todos seguimos las reglas, a todos nos debería de dar 1.33. ¿Ok? ¿Qué pasa si este número no hubiese sido 6? Si hubiese sido un 4, menor que 5. Entonces, yo dejo la respuesta como 1.32. Esa va a ser la simple regla de redondeo. Y esa es la regla que vamos a seguir cuando haya una multiplicación y una división. Ahora, ¿qué pasa? O una división, perdón. ¿Qué pasa con la suma y la resta? Aquí dice, en sumas y restas de 2 o más números, redondeamos al menor número de cifras decimales. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo A igual a 3.25. Y B igual a 1.2, ¿ok? C es igual a A más B. Entonces, literalmente la suma me quedaría a mí como 4.45. Pero la regla me dice que tengo que dejar las cifras decimales, no significativas. Entonces, ¿qué son cifras decimales? Las cifras después del decimal. Este tiene 2
Este tiene una. Entonces la respuesta yo la dejo con una cifra decimal y tomo la misma regla de redondeo, ¿verdad? Entonces en realidad la respuesta tengo que dejarla como C igual a 4.5. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si a mí me hubiesen dado un tercer número D, y a mí me piden aquí que le sume D, y D es 1. ¿Cuántas cifras decimales tiene este? Ninguna. Entonces, ¿a cuántas cifras decimales tendría que dejar yo la respuesta? Voy a poner esta nueva C aquí al otro lado. Sería más 1, entonces en realidad sería 5.45, ¿verdad? Pero lo dejo sin cifras decimales. Entonces, en este caso, yo redondeo, ¿ok? Este número es menor que 5, entonces la respuesta la dejo como 5, ¿verdad? No redondeo hacia arriba ni hacia abajo, sin cifras decimales, ¿ok? Y así es como vamos a trabajar nosotros. Ahora, claro, las operaciones que nosotros tenemos no van a ser, digamos, tan sencillas como esas, sino que, bueno, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener algo, voy a ponerlo en otro color, vamos a ver, en el rosado. Digamos que yo tengo algo como x igual t cuadrado entre m más, no, mejor voy a usar otras letras porque y cuadrado entre z más z x, no, más z y más y por w entre z. Entonces, ¿a qué nos miraríamos tentados nosotros si y, z y w son números, ¿verdad? Agarrar la calculadora y meter eso todo de un solo, le damos igual y después redondeamos a dos o tres cifras. Ahí nosotros tomamos la decisión. Y entiendo que porque están haciendo un examen y están apurados, no necesariamente vayan a hacer cada paso individual. Pero ¿qué es lo que tendrían que hacer? Por ejemplo, esto de acá es una multiplicación o división. Entonces, primero hago eso en la calculadora y yo redondeo al número de cifras que le toca. Esto de acá es una multiplicación. Primero hago esa única operación y lo dejo con el número de cifras que le toca. Esto de acá es una multiplicación-división. Primero hago ese de ahí y lo dejo con el número de cifras que toca. Y después queda una suma, ¿verdad? Entonces, luego lo sumo y la respuesta la dejo con la regla de la suma y resta. ¿Ok? Entonces, sí, sería un poco más trabajoso, ¿verdad? Pero es la forma correcta si queremos tener el número de cifras y la respuesta, digamos, correcta que nos tira el libro. ¿Ok? Quedan 12 minutos, muchachos, y me va a tocar como el periodo pasado. Antes que esto, bueno, no voy a buscar acá. La universidad dijo que mañana hay feriado. No sé si ya leyeron eso. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? No, hasta ahorita que la mencionó usted, licenciado. Bueno, Sí, es que... ingeniero. Por lo de la toma de posesión, sí, leí yo. ahorita estoy leyendo, ¿verdad? Dice, estimados señores, Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Personal, con instrucciones de la Rectoría al personal docente, administrativo y de servicio en Ciudad Universitaria, comunica que debido a la inhabilitación de algunas arterias viales adyacentes a los predios de Ciudad Universitaria, en virtud de los actos protocolarios, en el marco de la toma de posesión del presidente, de la Presidenta Constitucional, se concede asueto el día jueves 27 de enero del presente año. Pero nosotros tenemos la clase virtual, ¿verdad? Ahora no quiero ir en contra de lo que dice la universidad, así que yo les voy... yo me imagino que sé cuál va a ser la respuesta, pero les voy a poner una encuesta entonces mañana acerca de si tenemos o no clase. ¿Por qué digo esto? Porque ya está, si se fijan, las clases ya están programadas, ¿verdad? Entonces nosotros perdemos, digamos, vamos un poquito atrasados, ¿verdad? Hoy no terminamos vectores, aunque vectores es un repaso, les podría dejar un video aparte, digamos. Pero si perdemos este día de clases, empezamos a rezagarnos. Aquí hay bastantes días de problemas, entonces no hay... Pero lo que no quiero es que se acumule mucho. Entonces no, va a depender de ustedes, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema darla o no darla. Así que voy a hacer otra encuesta en Telegram
Y la vamos a hacer. Pero vamos a empezar con la parte de vectores, por lo menos para que avancemos un poquito, ¿verdad? Ok, hasta ahorita hemos hablado de números, ¿verdad? Y les voy a compartir el comunicado, ¿verdad? De la universidad también en el grupo de Telegram para que quede claro. Y bueno, también que no es una imposición, ¿verdad? Si no quieren tener la clase, pues yo también disfruto de que no tengamos la clase. No, no es que yo esté desesperado por darla, sino si ustedes desean, tenemos la clase, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de números hasta ahorita, pero no hemos hablado de cantidades físicas. Y fíjense bien, en la física nosotros vamos a tener distintas, aquí ya dice que es un vector, pero distintas cosas que podemos medir. Por ejemplo, yo voy a decir que podemos medir tiempo. Voy a decir que cuando ustedes se pesan, se pueden medir la masa. Creo que este color no quedó bien porque tengo rosado ahí abajo. Tiempo. Se pesan y miden la masa. Se pesan en kilogramos. ¿Qué más? Van a comprar una Coca-Cola y dicen, deme una 2 litros. Litros es volumen. Se puede medir volumen. Obviamente, tiempo. Si yo mido algo con un cronómetro, tantos segundos. Ok, es un número y una unidad, ¿verdad? Pero únicamente es eso, una cantidad numérica que simplemente me da un número literalmente, ¿verdad? Y una unidad. A ese tipo de cantidades físicas le vamos a llamar escalares. Uy. Escalares. Solo me importa la magnitud. ¿Cuántos litros de leche voy a ir a comprar a la pulpería? 1, 2, 3, 4, 5. Solo me importa eso, la cantidad, la magnitud. Esas son cantidades escalares que solo dependen de la magnitud. Sin embargo, hay otras cosas en física fuerza, momento, velocidad como tal, o sea, velocidad. Después vamos a ver la diferencia entre velocidad y rapidez. Todavía no hemos visto que es un newton, pero newton es la unidad. Newton es la unidad de fuerza. Entonces, digamos que vengo yo y en la clase pongo el pupitre enfrente y le digo a Pedro, Pedro, tuviéramos una forma de medir con qué fuerza estamos empujando, ¿verdad? Y le digo, Pedro, empuje ese pupitre con una fuerza de 10 newtons. Pedro me tendría que preguntar en realidad hacia dónde lo empujo, ¿verdad? Porque si yo les estoy diciendo empujen tal cosa, en realidad, digamos, la instrucción que les estoy dando está incompleta, ¿correcto? Yo no les puedo decir empujen la mesa, si yo empujo la mesa, porque yo la puedo empujar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia a lo largo, en lo profundo, ¿verdad? O sea, en diagonal. Yo tengo que aplicar la fuerza en una dirección. Entonces, hay ciertas cantidades en la física, ¿verdad? Que no basta simplemente con dar una magnitud, como lo es la fuerza. Empujar con 10 newtons. 10 newtons hacia dónde? Si yo le digo, desplácese 10 metros, y usted me va a preguntar, ¿para dónde? Hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste. Está incompleta, ¿verdad? Desplazamiento es otra que podríamos pensar acá. Entonces hay ciertas cantidades en la física que están incompletas con una magnitud y una unidad. ¿Ok? Desplazamiento creo que es el mejor ejemplo, el de la fuerza es un poquito. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, desplácese 10 metros, la verdad es que no saben hacia dónde les estoy diciendo que se muevan. Está incompleto, no saben hacia dónde desplazarse. Entonces hay cantidades en la física que son vectoriales.
O sea, se representan no solo con una magnitud, sino con una magnitud y una dirección, formando lo que es el objeto matemático que ustedes conocen como vector. ¿Ok? Como vector. ¿Qué puedo dar de definición para un vector? Es pues una herramienta, puedo decir, o una cantidad, mejor dicho. Que representa usualmente lo definen así. Ya he buscado la definición: magnitud, dirección y sentido. Al final, dirección y sentido tendría que buscar exactamente a qué se refieren, pero a lo que a nosotros nos importa en sí es que tienen una magnitud y una dirección. Si yo le digo desplácese 10 metros, tengo que decirle desplácese 10 metros hacia el norte. Que ahí ya saben, me voy a desplazar hacia el norte. ¿Ok? ¿En qué dirección? Norte. ¿Qué magnitud? 10 metros. ¿Ok? Y ahí queda el desplazamiento como un vector. ¿Ok? Entonces, en general, ¿cómo representamos en el plano cartesiano un vector? Básicamente, un vector va a ser como la diferencia entre dos puntos digamos, de un espacio, de un plano cartesiano. Un punto, digamos, A y un punto B, por decir así. Y yo puedo definir entre esos dos puntos un vector, tomando un punto como el punto inicial, ¿ok? Y el otro como el punto final. Y a este vector, por ejemplo, le llamarían AB. Entonces ese vector yo lo podría medir, ¿verdad? Tiene una magnitud, digamos, yo agarro una regla y lo mido, tiene una magnitud y también tiene una dirección, que ¿cómo mediría la dirección? Con un ángulo en realidad, ¿verdad? Si yo pudiese medir el ángulo con respecto a la horizontal aquí, le llamo teta, tiene una magnitud y un ángulo. Y usualmente se puede representar digamos, como puntos, como un punto, x final menos x inicial, coma, y final menos y inicial. Ok. Pero ojo, ¿verdad? Ese vector ahí yo lo dibujé en un punto del espacio. Sin embargo, no es normal que yo dibuje los vectores acá. Lo normal es que yo agarre el vector y todos los dibuje desde el origen. Ok. Y si me preguntan, este vector que yo dibujé aquí abajo y este vector son el mismo vector, la verdad es que sí, yo solo lo dibujé en otro lado del plano cartesiano, pero son el mismo vector. ¿Para qué hacen esto? Para que ahora yo esta definición, ok, como el punto inicial es el 0,0, entonces así yo puedo definir el vector como un punto del espacio, x, y, ok. Pero en esencia es el mismo vector. ¿Por qué? Si vengo yo y mido la longitud, va a medir lo mismo que este, va a tener la misma magnitud. Y si vengo yo y mido la dirección con respecto a la horizontal, este va a tener la misma dirección que el otro. Entonces, al final eso va a ser un vector, ¿verdad? Lo vamos a identificar o representar como una flechita, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que es un vector, ¿verdad? Una cantidad que tiene una magnitud y tiene una dirección, ¿verdad? Ya son las 8, solo les voy a dar el ejemplo, si no les quedó muy claro esto, un ejemplo bien claro de cómo el vector es el mismo, a pesar de que esté en dos lugares geométricos, digamos, distintos. Digamos que uno de ustedes está ahorita en Tegucigalpa y yo le digo, muévase 10 metros hacia el norte. Digamos que esto es Tegus. Esta ubicación es Tegus, ¿verdad?
O el rojo es Tegus. Y yo le digo, muévase 10 metros hacia el norte. Entonces va a venir esta persona, se va a mover 10 metros, digamos que el norte aquí es hacia arriba, y va a terminar acá. Y el vector que se generó es este. Se movió, el vector es 10 metros. ¿En qué dirección? Norte. Digamos que le digo lo mismo a un compañero que está en San Pedro Sula. Y le digo, muévase 10 metros hacia el norte. Entonces él se desplaza, se mueve sus 10 metros hacia el norte. El vector es ese, 10 metros hacia el norte. La persona en Tegucigalpa, ¿cuánto se desplazó? 10 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Ese es el vector, 10 metros hacia el norte. La persona que está en San Pedro Sula, ¿cuánto se desplazó? 10 metros. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Ocurrió en lugares distintos, pero el vector es el mismo. Un desplazamiento de 10 metros hacia el norte. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Al final, los vectores pueden estar en ubicaciones distintas, ¿verdad? Y este vector es ese mismo vector, al final, solo que está en un lugar distinto. Pero no importa dónde estemos, el vector va a ser el mismo, porque al final el fenómeno, que es desplazarse, en este caso 10 metros hacia el norte, va a ser el mismo si yo estoy en Tegucigalpa, si yo estoy en San Pedro Sula, si yo estoy en China, si yo estoy en Estados Unidos, y yo les digo, desplácense 10 metros hacia el norte, el vector que trazamos al desplazarnos 10 metros hacia el norte siempre va a ser o va a tener esa misma magnitud y esa misma dirección. Entonces, solo lo pongo como ejemplo, me parece un buen ejemplo para que quede claro por qué los vectores son los mismos, aunque en este caso están ocurriendo en lados distintos. Bueno, muchachos, eso es todo por la clase de hoy. De nuevo, no quiero estarme pasando de la hora. Yo sé que el periodo pasado me pasó bastante. Entonces, faltó qué es la suma y resta de vectores, qué son los componentes de vectores y los productos de los vectores. Entonces, yo voy a hacer la encuesta, ¿ok? Yo voy a hacer la encuesta. Recuerden, aunque digamos les toque estudiarlo solo, no significa que no tengo material o no hay material para estudiarlo, ¿verdad? Yo puedo buscar algún resumen acerca de esto o buscar algún video de las clases pasadas y pues dejárselo siempre en la lista de reproducción y ustedes lo revisan a su propio tiempo. Entonces, eso va a ser todo por la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna consulta. Si no hay consultas, pues nos quedamos acá.